Buenos días, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a iniciar nuestro servicio de adoración, para lo cual les invito por favor que, inclinando el rostro, oremos a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta hermosa mañana por tu presencia en nuestra vida, la oportunidad que nos das de estar en tu casa, reunidos en tu nombre, y ahora dispuestos, Señor, a iniciar este tiempo de adoración. Queremos rogarte que te agrades de él, que nos permitas gozarnos, Señor, en la comunión contigo y con los santos, con tus siervos. Agrádate, Señor, de este tiempo de adoración, habla nuestra vida, recibe, Señor, la honra y la gloria que mereces en Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarles, hermanos, por favor, que abramos nuestras Biblias para leer el Salmo 137. Salmo 137, les ruego que abramos nuestras Biblias y me acompañen a dar lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Salmo 137. La palabra de nuestro Dios dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos los cánticos del Señor en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acordare de ti, y no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te dio pago por lo que nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños en la peña. Les invito, hermanos, por favor, que abramos una vez más nuestras Biblias. Ahora en el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 5. Y les ruego que me acompañen a dar lectura a los versículos 1 al versículo número 10. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al versículo número 10. La palabra de nuestro Dios dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y le tenían alta estima, porque por medio de él el Señor había dado salvación a Siria. Era este hombre valiente en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva a la tierra de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán, a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y dijo el rey de Siria: anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos, y tomó también cartas de parte del rey de Israel que decían: cuando llegue a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de lepra. Cuando el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿yo soy acaso Dios para que mate o dé vida? ¿Para qué envía a mí este hombre para que sane la lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí que yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios,
y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Hermanos, una de las deudas más grandes que los cristianos tenemos con el pueblo judío es la oración. De ellos aprendimos que la oración encausa la necesidad que todos, hombres, mujeres, niños, siervos, libres, judíos, gentiles, tenemos de Dios. El propio Padre Nuestro hunde sus raíces en la antigua plegaria judía. Sin embargo, el mismo pueblo que nos enseñó a orar produjo también la plegaria llamada Shelo Asani Goi, una de sus oraciones más polémicas. Seguramente usted recordará esa plegaria que reza: bendito sea Señor Dios del universo, Rey del universo, que no me hiciste gentil, que no me hiciste esclavo, que no me hiciste mujer. Desconociendo su origen, hoy en día esta plegaria resulta inaceptable para nuestra mentalidad, aunque nunca persiguió como propósito la exclusión. Decir lo contrario es ignorancia, de buena o de mala fe, pero a final de cuentas, ignorancia. Los sabios de Israel entendían que la vida no es fácil y entendían que es menos fácil para algunas personas que para otras. En su mundo, los gentiles, los esclavos y las mujeres entraban en esa categoría. Sin embargo, tanto para judíos como para cristianos, es claro que Dios no hace acepción de personas, y una de las bases bíblicas para esta convicción es justamente la historia que nos ocupa. En ella Dios muestra cómo una mujer esclavizada en el mundo gentil se convirtió en un instrumento de su gracia. Demuestra que detrás de una auténtica tragedia personal, el Señor estaba guiando las cosas al fin que materializaba su voluntad, pero para colocarse en el flujo de esa voluntad, esta joven debió tomar 3 decisiones vitales, las mismas decisiones que en su momento debe tomar cada creyente, cada hombre, cada mujer, cada joven que busca agradar a Dios. Veamos cuáles son esas decisiones. Antes, hermanos, de empezar la reflexión de nuestra palabra, quisiera mencionar una vez más aquel pensamiento del apóstol San Pablo, quien en su carta a los romanos nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra edificación se escribieron. Una historia tan extraña a nosotros, tan ajena a nuestro mundo, como la historia que acabamos de leer, contiene una serie de enseñanzas vigentes para los creyentes de todos los tiempos. Nos habla de 3 decisiones que esta chica tomó estando en tierra ajena y siendo esclavizada allí. La primera de las decisiones que tomó fue mantener su identidad en tierra ajena. Tal vez una de las palabras más intimidantes del pasado era la palabra esclavitud. En el libro de las maldiciones usted recordará que la palabra de Dios dice: tus hijos y tus hijas serán entregados a un pueblo extranjero, tú lo contemplarás con desconsuelo y no podrás hacer nada, por eso sufrirás hambre, sed, desnudez y extrema pobreza, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviare contra ti. Ellos te pondrán yugo de hierro sobre el cuello hasta que te aniquile, dice Deuteronomio capítulo 28. Pero la esclavitud sigue vigente, aunque tiene nombres diferentes ahora. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, más de 21 millones de mujeres, hombres, niños viven en condiciones de esclavitud. Estamos hablando, hermanos, de 3 de cada 1000 personas en el mundo. En la actualidad, esto significa que hay más esclavos que los que nunca hubo en otro momento de la historia. La mayoría de las víctimas de esclavitud trabajan en industrias como la agricultura, la pesca, la construcción, la manufactura, la minería, servicios y trabajos domésticos, y 1 de cada 5 personas así sufre también explotación sexual. Sin embargo, todavía escuchamos a personas que dicen ojos que no ven, corazón que no siente, porque solemos interesarnos solo en lo que nos afecta directamente. Solo nos interesamos, por ejemplo, en los minusválidos, cuando alguien tiene una persona cercana que es minusválida. Recuerdo hace unos años haber conocido en Guadalajara a una pareja que tenía un hijo con problemas
neurológicos muy serios, y el padre decía, a pesar de lo que significaba para él tener que hacerse responsable por una criatura que no iba a pasar de la condición en la que estaba, decía, pero Dios ha usado esto, dice, me ha permitido estudiar nutrición, prepararme mejor para cuidar a mi hijo. Ahora sé, decía, por ejemplo, por decir algo, que las uvas son la fruta que tiene más minerales, sé que la cebolla tiene estas propiedades, y empezó a hablar de las cosas buenas que había traído una situación de tragedia. Lo cierto es que solemos interesarnos en una condición en particular hasta que la vivimos de cerca. Pero el hecho de que la esclavitud nos sea relativamente extraña no nos hace ajenos a nosotros, ni la hace menos inhumana a ella. Pero volviendo a nuestro relato, la esclavitud, como sabemos, significaba el robo de la vida misma, la privación de la familia, de la patria, de la libertad, de la identidad personal. Hoy en día, hermanos, se dice que uno de los derechos humanos básicos es el derecho a tener un nombre. Y si usted recuerda, en la Biblia se nos habla de que los hijos de Judá que fueron llevados al cautiverio en Babilonia, lo primero que hicieron fue cambiarles el nombre. Le cambiaron el nombre a Daniel y a sus 3 amigos, poniéndoles un nombre más adecuado a la cultura. Guardando el sentido de proporción, situaciones, hermanos, a las que creemos domesticadas, como el divorcio, pueden generar en la adolescencia rebeldía, violencia, conductas autodestructivas, promiscuidad sexual, etc., solo podemos imaginar lo que significaría ser mujer y ser esclava en tierra ajena en tiempos de barbarie. La joven de nuestra historia fue arrebatada de su mundo, fue arrastrada a la tierra de Asiria y tuvo que aprender, como dice el dicho, a amar a Dios en tierra de sirios. Entró en la historia de forma silenciosa, pues de ella no sabemos ni siquiera su nombre. Aparece de forma fugaz en el relato como una muchacha de la tierra de Israel, pero los ecos de sus palabras y de sus hechos seguirían vigentes siglos después en la palabra de Dios y en los labios del Señor Jesús, quien cita esta historia en Lucas capítulo 4, versículo 27. Pero no es necesario vivir literalmente la experiencia de la cautividad para entender de alguna forma esta historia. En muchos sentidos, este mundo es tierra extraña para los cristianos. Cuando un cristiano, un joven, un adulto se comprometen realmente con lo que dicen creer, rápidamente descubren que tanto sus expectativas frente al futuro como su forma de vida en el presente son radicalmente distintos a los del mundo. Para complicar el panorama, los jóvenes no tienen un horizonte muy prometedor a la vista. Los sistemas educativos parecen diseñados para la exclusión o para que reciba educación quien puede pagar por ella. En el ámbito laboral, todo apunta al reclutamiento de mano de obra barata y desechable, pero quienes se suman a la fuerza laboral frecuentemente no encuentran ni siquiera esa clase de oportunidades. Los sistemas políticos en todo el mundo están en una profunda crisis, eso sin mencionar los problemas de inseguridad, violencia, polución, etc. En la medida en la que una persona cristiana se compromete con su Señor, entrará en conflicto con el mundo y sus valores empobrecidos, como el materialismo que nos dice ¿cuánto vales? ¿Cuánto tienes? Como el individualismo que nos dice lo más importante eres tú, y como el relativismo moral que dice es bueno si te hace sentir bien. Todo esto ha hecho que esta generación sea calificada como proxémica, es decir, como una generación que solo se interesa en aquello que le afecta directamente o aquello que afecta a su entorno inmediato. Pero no necesariamente es así, porque como decíamos hace un momento, todos somos, cuando menos, algo proxémicos. Los intermitentes movimientos juveniles en México y en el mundo cifran el rotundo no
al sombrío futuro que se les ha prescrito. No es la primera vez que ocurre esto en la historia. A mediados del siglo pasado hubo movimientos estudiantiles que o murieron o los mataron. En suma, los jóvenes tienen que erigir sus vidas, construir sus relaciones afectivas, edificar sus familias, desarrollar sus vocaciones laborales y ministeriales, conservando su identidad en un mundo amenazante. Hay una segunda enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de las 3 decisiones vitales que tomó una jovencita y la segunda de ellas fue mantener su fe en el Dios verdadero. Es interesante destacar que algunos comentaristas bíblicos judíos afirman que la muchacha sabía que la enfermedad de Naamán provenía de Dios y que entendía que solo la oración la podía sanar. Pero como la Biblia no dice una palabra sobre el asunto, solo podemos especular sobre esto. Lo que está fuera de toda especulación es la firmeza con la que esta joven declaró su convicción. A pesar de su cautividad, su fe en Dios se mantuvo intacta, cosa que no debió haber sido fácil por la tentación del fenómeno llamado la permuta de mundos. Hace un tiempo la hermana Patti Palacios me comentó de este fenómeno y es un fenómeno real. En nuestro país, hermanos, lo vivió uno de los náufragos españoles que llegó a las costas de Yucatán y de ser esclavizado se convirtió en un príncipe que cuando supo que los españoles habían llegado al continente, supo que ese mundo iba a colapsar. Y entonces armó a sus guerreros para luchar contra su propio pueblo, contra los españoles, porque sabía lo que venía. Él fue el padre del mestizaje en México, hizo una permuta de mundos, un cambio de mundos. Esto significa optar por una especie de síndrome de Estocolmo irreversible que nos amenaza especialmente cuando implica la renuncia al Dios verdadero. Se dice que Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, quien estuvo cautivo durante 5 años en Argel, se aferró a su fe rechazando la oferta de la libertad a cambio de la conversión del Islam. Decidió que ya había perdido su mano, que había perdido su libertad, su patria, su familia, no iba a perder también a su Dios. Y seguramente por eso dice en el Quijote: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres han dado los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni los que el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por lo contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede sobrevenir a los hombres. Pero la experiencia nos enseña que la fe sometida a prueba en la aflicción. Lo podemos ver en las palabras del salmista, quien decía: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mis enemigos seguirán dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor Dios mío, devuélveles el brillo a mis ojos, o moriré, dice el Salmo 13, versículos 1 al versículo número 3. Si un hombre libre, si un rey como era David podía decir esto, ¿qué podría decir una muchacha esclavizada en tierra extraña? Sin embargo, ella sabía que todas las cosas están en las manos de Dios, y por esa razón dice a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es una convicción desconcertante, porque hasta ese día Eliseo no había realizado ninguna curación de lepra en Israel. Y esto lo sabemos porque lo dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 27.
de modo que estas palabras no cifran confianza alguna en la experiencia clínica, entre comillas, del profeta. Expresaban confianza en el poder, en la sabiduría y en la bondad de Dios, a pesar de que ella misma estaba en situación de cautividad y de esclavitud. Es evidente que no estaba sola en esta convicción. Cuando Naamán llegó a Samaria con las cartas del rey al rey de Israel, suponiendo seguramente que Eliseo era una especie de agorero al servicio de la realeza, Joram dijo angustiado: ¿acaso soy Dios que mate o dé vida? Incluso un hombre depravado como el rey de Israel tenía claro que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Para los jóvenes cristianos, mantener la fe en Dios en medio de un mundo de injusticias, de contradicciones, de valores empobrecidos, es un verdadero desafío. Mantener la fe y la esperanza en un mundo así significa literalmente nadar contracorriente. Es vivir el cuadro que hace 300 años pintara John Bunyan en El progreso del peregrino. Usted recordará esta frase: llegaron pueblos peregrinos al pueblo llamado Vanidad, donde se celebra una feria que se llama la Feria de la Vanidad. Se llama así porque todo lo que allí se vende o lo que de allí procede es vanidad. En esa feria hay mercaderías, tales como terrenos, oficios, empleos, honores, promociones, títulos, países, reinos, placeres, deleites de toda clase, concupiscencias, esposas, maridos, hijos, amos, siervos, vida, sangre, cuerpos, almas, plata, oro, piedras preciosas. Y como los peregrinos hacían poco o ningún caso de sus mercaderías, ni mostraban siquiera deseos de mirarlas, y cuando los invitaban a comprar, se tapaban los oídos y exclamaban: aparta mis ojos para que no vean vanidad, y mirando hacia arriba, daban a entender que su negocio estaba en el cielo. Alguien, en son de burla, les preguntó: entonces ustedes, ¿qué compran? Y ellos, mirándolo fijamente, le respondieron: nosotros compramos la verdad. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. El texto nos habla de una decisión más que esta mujer tomó, y fue mantener su compromiso con el testimonio. La joven de nuestra historia tenía credibilidad a los ojos de sus señores, pero más importante que su propia credibilidad era la credibilidad de su Dios. Aunque la esclavitud era una realidad común en el mundo antiguo, en muchos sentidos esta era una historia excepcional. Se desarrolló en un tiempo excepcional, en una era de hombres y milagros excepcionales. Naamán lo era. Era comandante del ejército de Siria, un guerrero valiente hasta la temeridad y un verdadero héroe nacional. Cuando digo esto, recuerdo a un general revolucionario de mi tierra, el general Benjamín Argumedo, apodado el León de la Laguna, quien se decía nunca tenía miedo. Entraba al combate en situaciones de desventaja y salía victorioso. Era un hombre temible en sus ataques. El único aspecto curioso de Benjamín Argumedo es que después de algún momento en su carrera militar entraba al combate amarrándose la mandíbula con un pañuelo. Se hacía el nudo arriba de la cabeza, se ponía su sombrero y a señas daba las direcciones a sus hombres. Cuando alguien le preguntó: general, ¿por qué se pone eso para entrar al combate?, él dijo que había soñado que lo mataban en combate y que las moscas salían y entraban por su boca, y él no quería que pasara eso. Entonces amarraba su paliacate en la cara y entraba a combate así. Cuando finalmente fue capturado y sometido a juicio en la ciudad de Durango, el hombre estaba enfermo. De hecho, lo capturaron porque estaba herido.
estaba temblando de fiebre. Lo llevaron al tribunal, se esforzaron los fiscales por demostrar sus culpas y el hombre no movía un músculo de su cara. Cuando en algún momento pidió la palabra, solo fue para decir: solo quiero decirles que estoy temblando porque estoy enfermo y tengo fiebre, pero no estoy temblando de miedo. Para él era muy importante que supieran precisamente eso. Naamán era así. Era un hombre valiente hasta la temeridad y un héroe nacional. Dice la leyenda que una de sus flechas mató al rey Acab, el rey de Israel, según 1 Reyes 22, lo que me recuerda que hace algunos años platicaba con una pareja filipina sobre la muerte de Fernando de Magallanes en las Islas Filipinas. Y mientras estábamos hablando, la mujer empezó a tararear entre dientes una canción popular y de pronto me dice: el que mató a Maguilan, así le llaman ellos a Magallanes, el que mató a Maguilan se llamaba Lapu Lapu. Sorprendente, hermanos, que 500 años después los filipinos conservaran el nombre del guerrero que mató a Fernando de Magallanes. Naamán sería un héroe nacional, pero su gloria no borró su lepra. Los hebreos asociaban toda enfermedad con el juicio divino. La convicción de que todas las cosas están en las manos de Dios se expresa claramente en las palabras del profeta Jeremías en el libro más amargo de la Biblia, en el libro de las Lamentaciones, donde en el capítulo 3 el profeta dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor ha mandado? De la boca del Altísimo no sale lo bueno o lo malo. Aunque los sirios trataban el mal de Hansen de manera diferente a los hebreos, ellos no lo trataban con la exclusión. Aún así, esta enfermedad era una maldición en la antigüedad. De hecho, el nombre bíblico de la palabra lepra, tzaraat, proviene de un término que significa ser castigado. La tradición judía afirma abiertamente que la enfermedad de Naamán se debía o a su soberbia como conquistador o al secuestro de la muchacha de la tierra de Israel. Sin embargo, después de su declaración de fe, después de que el hombre dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, Naamán fue considerado un ger toshav, lo que significa un extranjero residente. No habla, hermanos, de una situación migratoria, sino de su estatus de prosélito, de converso al Dios de Israel. Del anonimato de nuestra verdadera heroína, William MacDonald dice: una persona no tiene que ser conocida por su nombre para que realice hazañas para Dios. De hecho, la Biblia nos habla de algunos hombres y mujeres que han ganado fama inmortal de cuyos nombres no sabemos nada. Había 3 hombres que arriesgaron su vida para tomar agua del pozo de Belén y dar de beber a David, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 23. David consideró esto como un acto de devoción tan notable que no bebió el agua, sino que la derramó delante del Señor como una ofrenda. Pero no se da a conocer sus nombres. No sabemos cómo se llamaba aquella tsunamita de la que nos habla 2 Reyes 4, pero siempre será recordada por el aposento que construyó para el profeta Eliseo. Había una muchacha judía desconocida por cuyo consejo Naamán fue al profeta Eliseo para sanar su lepra. Dios conoce su nombre y eso es lo único que importa. Pero apenas pasa la joven por el escenario, los reflectores vuelven al todopoderoso general Naamán. Era imposible no mirarlo. El uniforme impacta y seduce. Con cada victoria, el joven David era aclamado como un rockstar por las chicas de Israel, lo que provocó los celos de Saúl. Dice 1 Samuel capítulo 18, usted recordará la historia. Dice la palabra de Dios que cuando volvían victoriosos los ejércitos de Israel,
las chicas salían y cantaban diciendo: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y Saúl se enojó, diciendo: a mí me dieron miles, a él 10,000, ya nada más falta que le den el reino. Cuando terminó la guerra de los 6 días, no fue el primer ministro Leví Eshkol quien entrara a la ciudad de Jerusalén, sino los generales Moshe Dayan, Uzzi Narquís, Yitzhak Rabin, los nuevos héroes de Israel. Durante la Segunda Guerra Mundial, los hombres del Ejército Rojo decían que ver al mariscal Zhukov en el frente era como ver un ícono de la iglesia. Creo que así se persignan los ortodoxos. Para ellos era una figura casi mitológica, el héroe que los llevó a la victoria desde las estepas de Mongolia hasta el búnker de Hitler. A otra escala, obviamente, Naamán era lo mismo para Siria, aunque su lepra lo convertía en una especie de héroe de una tragedia griega. Pero toda esta historia se derivó del testimonio de una jovencita anónima. Se cuenta de cierto poeta que al contemplar lápidas de personas desconocidas en un cementerio rural, escribió: muchas flores nacen que sin ser vistas se ruborizan, y en el aire del desierto su dulzura desperdician. Pero con Dios no hay desperdicio. Él hace que todas las cosas nos ayuden para bien, dice Pablo en Romanos 8:28. Fuimos hechos beneficiarios de los frutos de la transformación de un señor en siervo, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Y seguimos siéndolo en el presente de su servicio. Con su conocida agudeza, John Piper nos ayuda a reubicar nuestros ojos donde deben estar, en el Señor Jesús, cuando dice: Él no solo fue siervo para su pueblo mientras vivió en la tierra, sino que, escuche usted por favor con atención, será nuestro siervo cuando regrese. Cuando yo leí esto dije, a ver, ¿de qué está hablando? Y él va a la Biblia y cita Lucas 12:37, donde dice: dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servirles y los sentará a la mesa y se acercará y les servirá. Y no solamente eso, es nuestro Señor mismo ahora. Él dice: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Denigra al Cristo resucitado, al Cristo glorificado. Decir que es, fue y será siempre siervo de su pueblo, lo haría si siervo significara aquel que recibe órdenes, si pensáramos que nosotros somos los amos. Sin embargo, decir que somos débiles, que lo necesitamos, no lo deshonra. No lo deshonra que digamos que es el único que puede servirnos en lo que más necesitamos. No lo deshonra decir que Él es la fuente inagotable de amor, que mientras más nos ayuda y más dependemos de su servicio, más increíbles nos parecen sus recursos. Por tanto, podemos decir confiadamente: Jesucristo está vivo para servir, está vivo para salvar, está vivo para dar y está entusiasmado de que sea así. No está agobiado con nuestras preocupaciones, florece con nuestras cargas. Él quiere obrar a favor de todos los que esperan en Él, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 4 de su profecía. Él favorece a los que esperan en su misericordia, dice el Salmo 147:11, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer
aquellos cuyo corazón es perfecto delante de Él, dice 2 Crónicas capítulo 16, versículo 9. El servicio omnipotente de Jesucristo se desborda para bien de todo aquel que en Él confía. Debo ser honesto, hermanos, y reconocer que cuando leí este pensamiento de Piper, sí me desafió, pero cuando vemos el fundamento bíblico al que alude, es verdad. Cristo sigue sirviéndonos ahora, está a la diestra del Padre, y cuando usted y yo pecamos contra Dios, Él le dice, sí, Padre, pero yo pagué también ya por ese pecado. Como conclusión, Miguel de Cervantes decía en el Quijote, por la libertad, así como por la honra, se puede y debe arriesgar la vida. Decía que el mayor bien de los mortales es la libertad y su mayor mal, la cautividad. Sorprende entonces que en algún tiempo se buscara, entre comillas, justificación científica para la esclavitud. A mediados del siglo XIX, el médico norteamericano Samuel Cartwright diagnosticaba la fuga de los esclavos como una crisis de drapetomanía, una supuesta enfermedad mental, aunque curable, con supervisión médica adecuada y seguida estrictamente. ¿Quién era el loco aquí? Hace 80 años, Felix Haywood, un antiguo esclavo fugitivo residente en el norte de México, dijo: no había razón para huir al norte. Todo lo que teníamos que hacer era caminar, pero caminar al sur, donde obtenías la libertad tan pronto cruzabas el Río Grande. En México no les importaba de qué color fuera tu piel, negra, blanca, amarilla o azul. De hecho, cientos de esclavos huyeron a México y les fue bien. Supimos de ellos que se hicieron mexicanos y criaban a sus hijos para que únicamente hablaran mexicano. Y era verdad, hermanos. En Musquis, Coahuila, existe una comunidad llamada la Comunidad de los Negros Mascogos, que desde Florida huyeron a México buscando la libertad. Para que se dé una idea, hermano, su recorrido fue como irse caminando de Puebla a Tijuana, atravesando pantanos, ríos, selvas, llanuras y desiertos. Así es el ansia de libertad. Y por lo mismo, seguramente el mayor sueño de la joven de nuestra historia era la libertad. Un sueño que sin embargo parece opacado por la súplica de Naamán. Era como aquella historia que se cuenta de dos hombres que estaban en la iglesia haciendo cada uno su propia petición a Dios. Uno le pedía 50 pesos para el desayuno y el otro 5 millones para el negocio. Las oraciones se entremezclaban, se interrumpían, hasta que molesto, el de los 5 millones le dice al de los 50, aquí están tus 50 pesos, vete ya y no me lo estés distrayendo. Algo similar parece suceder en esta historia, pero hermanos, lo importante es recordar que Naamán era un tipo excepcional, rodeado de afectos, prestigios, honores, un hombre valiente, rico, poderoso, pero leproso. Matthew Henry dirá al respecto: cada persona tiene su propio pero, mayor o menor, pero el pero de este hombre era muy grande, eclipsaba todos sus bienes. Naamán era un hombre tan grande como este mundo puede producir, pero ni el más vil de los esclavos de Siria hubiera cambiado su pellejo por el de él. En respuesta a su súplica, el hombre recibió la sanidad de su mal y con ella toda una regeneración dermatológica. Dice la palabra de Dios que sus tejidos volvieron a ser como los de un niño. Imagínense, hermanas, 7 baños
y adiós a cremas hidratantes, tratamientos reafirmantes, botox, reestiramientos faciales, etc. Pero la bendición más grande que Naamán recibió no fue un pellejo nuevo, fue un corazón nuevo, fue una vida nueva. Dios lo hizo posible por las decisiones de una joven anónima, la decisión de mantener su identidad, de mantener su fe, de mantener su testimonio, la decisión de dar fe de la gracia de aquel que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 2. Dios demanda las mismas decisiones a todo aquel que quiera agradarle. Estas decisiones están entrelazadas, tienen una relación estrecha, pues la identidad y el testimonio son frutos de la fe personal, de una fe que dice sí, aquella demanda divina que encontramos en Proverbios 23-26, donde Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Termino con esto. Hace varias décadas el doctor Martyn Lloyd-Jones era pastor de la abadía de Westminster en Londres, la Iglesia de los Reyes, y fue invitado a predicar a un servicio de capilla de la Universidad de Oxford. Mi hermano Chuy Zamora fue hace unos meses a un servicio de graduación en Oxford y dice: todo está ritualizado allí. Dice: entras a otro mundo. El doctor Lloyd-Jones fue invitado a predicar y escogió muy bien su tema. Fue precisamente la historia que nos ocupa. Empezó a predicar ante la crema y la nata de la intelectualidad británica. Y les dijo: cuando Naamán llegó a puerta de la casa del profeta, el profeta no salió a recibirlo. De hecho, lo mandó a bañar. Le dijo que se fuera a bañar 7 veces al Jordán y que su problema estaría solucionado. El hombre se enojó. Pero uno de sus siervos, un hombre inteligente, le dice: si el hombre de Dios te hubiera pedido alguna cosa difícil, ¿lo hubieras hecho? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no haces lo que te pide? Y usted conoce la historia. Pero Martyn Lloyd-Jones dice en la capilla en Oxford: no salió a recibirlo porque no tenía por qué recibirlo. ¿Quién era él? ¿Qué me importan tu linaje y tus títulos? Estás igual que Naamán, estás leproso. Tienes lepra en el alma, y ese es el problema. Tienes envidia, tienes celos, tienes lujuria, estás enfermo del alma. Esa es la realidad de todos los hombres, y es la realidad por la que necesitamos venir a los pies de Jesucristo. Yo no sé si volvieron a invitar a predicar a mi hermano Martyn Lloyd-Jones allí a la capilla de Oxford, pero el hombre le dijo a la crema y a la nata de la intelectualidad británica lo que tenía que escuchar: que solo hay esperanza en Jesucristo. Una historia interesante, parece de pronto un eco del pasado, pero Pablo nos dice: lo que está escrito fue escrito para nosotros, para que tomemos las 3 decisiones que esta joven tomó: conservar su identidad, conservar su fe y conservar su testimonio. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos una vez más por tu palabra, porque nos permite recordar que eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y que podemos, Señor, poner nuestra vida en tus benditas manos. Te bendecimos por todo esto, en Cristo Jesús. Amén.